La comunicación al consejero del INE, Ciro Murayama. Ciro, ¿cómo está? Muy buenos días. Más allá de la buena intención del instituto de continuar con los trabajos que ya han realizado desde hace varios meses, pues ¿qué van a hacer si no tienen este dinero? Porque sin dinero no veo la manera en cómo puedan realizar esta consulta. Buen día. Hola, muy buenos días. Pues sí, estamos ante un capítulo más de una crónica anunciada de falta de disposición del gobierno para atender, incluso en este caso, una sentencia del Tribunal Electoral que ordenó a Hacienda responder de manera ágil. No fue así, se tardaron casi 3 semanas en dar una negativa rotunda, ni siquiera un peso de los que se requieren se quiso dar. Ignoraron que la propia Secretaría tiene recursos, instrumentos financieros para poder ampliar el gasto, lo hace de manera recurrente. Hemos visto como en las últimas semanas, por ejemplo, se han ampliado recursos para Pemex. Es decir, cuando hay voluntad y disposición, la Secretaría de Hacienda puede dar pasos. Aquí no encontramos ninguna voluntad. Desde antes habíamos encontrado con una negativa política del gobierno y sabemos que ahora lo que sigue es que el gobierno ataque al INE diciendo que no está cumpliendo con su responsabilidad. Sin embargo, lo haremos, vamos a la revocación de mandato con menos recursos de los que serían necesarios y deseables. La ley dice que como se trata de una elección nacional, hay que instalar tantas casillas como en la última elección federal. Eso implica 161,000 casillas. No va a ser posible, dada la negativa de Hacienda. Vamos a instalar alrededor de una tercera parte de ello, y la gente puede saber que si desea participar va a tener una casilla cerca de su domicilio, no tan cerca como el primer domingo de junio del año pasado, pero pues sí a unas cuadras más. Entonces el INE el 10 de abril va a tener casillas en todo el territorio instaladas por ciudadanos sorteados y capacitados por el INE como debe ser. Esa misma noche vamos a tener resultados de la participación y de el sentido de los votos. Es muy importante la participación porque la Constitución establece que debe de participar al menos el 40% del listado nominal para tener efectos jurídicos, para ser vinculante. Estamos hablando que deberían de votar más de 37 millones de personas, pues el INE va a poner las mesas de votación y veremos cuál es el interés real de la ciudadanía. Claro. Ahora, consejero, algo que me llama la atención, ya lo mencionaba usted, es estos encontronazos, que ha habido entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. Tan solo apenas hace unos días el consejero presidente Lorenzo Córdoba asiste a la plenaria del PAN, da un discurso, un mensaje. Quiero decir que no es la primera vez que el consejero presidente o alguno de los consejeros asiste a este tipo de eventos políticos y es muy criticado sobre todo por Morena. Hay una guerra mediática, ustedes sacan esta animación en donde aclaran que el INE está lejos de ser el instituto que garantiza la democracia o salvaguarda la democracia en América que más gasta. ¿Cuál es su lectura, consejero? Es decir, ¿existe un ataque personal del gobierno federal hacia el INE o por qué sucede esto? Bueno, creo que lo que hemos visto ya en los últimos años es en efecto una incomodidad y una animadversión del gobierno hacia los organismos autónomos, ya sea el INE, ya sea el INAI, ya sea el Banco de México, ya sea la Universidad Nacional, incluso contra pues quien hace su trabajo en un ecosistema democrático, como una prensa libre, manifestaciones feministas, todo lo que no se alinea al gobierno y al discurso del presidente es directamente atacado y lesionado, ahora financieramente. Entonces, pues sí, nosotros vemos que hay un intento de debilitar a la autoridad electoral. Yo decía que esta es una suerte de trampa. Es desde el poder donde se impulsa la revocación de mandato, incluso estuvieron hablando de ratificación de mandato, incurren en prácticas que creíamos haber eliminado y sin embargo ahí están.
Ayer, en el informe que se presentó en el INE, se dio cuenta que el 25% de las personas que supuestamente habían dado su firma y que fueron entrevistados negaron haber dado su apoyo para la revocación. Sí. Extrapolando para el número de firmas que nos dieron, puede ser más de 2.700.000 firmas apócrifas. Al mismo tiempo, sembraron firmas de casi 18.000 muertos. Esas son las prácticas que estamos viendo y por eso es tan importante una autoridad electoral autónoma e independiente. Imagínense que el padrón electoral lo controlara como en el pasado el gobierno y que pudieran darse estas prácticas ya en una elección. Antes decíamos que votaban los muertos. Bueno, pues ahora se está subrayando la importancia de un INE autónomo y ese INE autónomo es el que está siendo atacado de manera sistemática desde el poder. Y el INE, pues más allá de quienes hoy estamos con cargos de responsabilidad, pues es un patrimonio de la sociedad mexicana para tener elecciones genuinas y eso es lo que hay que cuidar. Sí. Consejero, poco después de que el instituto pues solicitara estos 1.700 millones de pesos adicionales para la consulta, el gobierno federal directamente en la conferencia mañanera pues les hizo una contrapropuesta, les hizo un plan o les diseñó un plan de austeridad. A raíz de esta negativa de Hacienda de darles recurso, ¿no está sobre la mesa alguno de estos temas? Hablaba el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda, al igual que Función Pública, de recortar algunos gastos como telefonía celular, viáticos, el tema también de salarios. ¿Ninguno de esos temas entraría o estaría en la mesa de análisis para pues tratar de ahí encontrar recursos para la consulta? Mire, nosotros ya tenemos recursos por más de 1.600 millones de pesos que fueron de decisiones de los recursos del propio INE. Se dejó de hacer, por ejemplo, teníamos previsto 2 sedes en el interior del país para dejar de pagar rentas, pues ya no vamos a hacer esas construcciones. Pospusimos proyectos, estamos trabajando con déficit, no vamos a dejar de entregar credenciales, no vamos a dejar de dar el servicio en los módulos de atención ciudadana, donde recibimos a más de 16 millones de personas al año para darle una nueva credencial para votar. No vamos a violar los derechos de los trabajadores del INE, porque eso sería contrario a sentencias de la Corte, sería contrario a la propia Constitución. Y lo que sí no tiene atribuciones el gobierno es de decir cómo se organiza el INE. Eso ocurría cuando la autoridad electoral dependía de la Secretaría de Gobernación allá en 1988. México afortunadamente ha transitado a tener una institución profesional y autónoma que sabe hacer elecciones. Lo que ha pretendido el gobierno es invadir nuestra esfera de competencia, lastimar la autonomía y ahora pues negar los recursos. Entonces, pues lo que estamos viendo es justamente un intento de lastimar, de acabar con un órgano autónomo. Sí. Si no nos explica por qué la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de la Función Pública pretenden intervenir en las decisiones internas del INE. Lo que corresponde sería un trato de respeto, de colaboración, sin invadir la autonomía, pero lo que tenemos es pues insultos, groserías, ataques y recortes. Consejero, finalmente me permito preguntarle al respecto de el incumplimiento de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales con respecto al fallo que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial en el caso de Pío López Obrador y el caso Odebrecht. Tengo entendido que algunos consejeros del INE están preparando incidentes de incumplimiento porque la Fiscalía no les ha brindado recursos con respecto a esta investigación. ¿Qué nos puede platicar más de ese caso? Bueno, el INE triunfó frente a la Fiscalía en un recurso jurídico ante el Tribunal Electoral porque se está impidiendo que nosotros conozcamos casos en donde pueda haber eventualmente financiamiento ilegal a la política. El caso de Odebrecht, el caso de estafa maestra, el caso de Pío López Obrador. Y la Fiscalía se ha amparado en la existencia de un secreto ministerial para no darnos la información, pero pues nosotros somos la autoridad fiscalizadora, tenemos la capacidad, incluso la Constitución así lo dice, de trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y en el pasado las
fiscalías, procuradurías en su momento colaboraron con el INE y ahora lo que hemos encontrado es esta resistencia. Ya el Tribunal Electoral, que es uno de los 2 tribunales constitucionales del país y cuyas decisiones son inatacables, falló a favor del INE y sin embargo la Fiscalía Especializada, pues sin atender que el Tribunal Electoral es una instancia inatacable, fue a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues en efecto, lo que estamos viendo es un incumplimiento de sentencia. Correcto, consejero Ciro Murayama, como siempre, pues muchísimas gracias por tomarnos la comunicación para hablar y aclarar un poco las dudas que hay en torno a este tema. Gracias, buen día. Gracias, consejero. Gracias a ustedes por la oportunidad, buen día. Buen día.